Bueno, entonces, la 2.7, que se llama derivadas y razones de cambio. Vamos a arrancar primero por un subtítulo que dice tangentes, y vamos a definir qué es una recta tangente para el gráfico de una curva. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es una función f de x, por ejemplo, como el gráfico que está acá, ¿no? Una función. Vamos a tener un punto en la función, el punto a, f de a, que sería este, que es un punto que está en el gráfico de la función. Y si además consideramos otro punto del gráfico, por ejemplo, a este punto lo llamamos P, a este otro punto lo llamamos Q. Este otro punto será un X, y acá está el f de X, ¿no? Acá está el f de X, y acá está el f de A. Dos puntos sobre el gráfico. Si nosotros trazáramos la recta, que ahí es como la hipotenusa de un triangulito, si yo trazo esta recta, esa recta se llama recta secante de la curva, porque corta la curva en más de 2 puntos. Cuando una recta corta la curva en más de 2 puntos se llama recta secante. Bueno, si quisiéramos calcular la pendiente, la m, ¿se acuerdan? En general siempre le ponemos m a la pendiente. La pendiente de la recta que contiene al punto PQ, lo que se hace era la tangente del este triangulito rectángulo, ¿no? O sea, la tangente de este ángulo, ¿no? En este triángulo rectángulo. Entonces, la tangente de este ángulo, que es nuestra pendiente, vendría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso sería la tangente, ¿no? Sería vamos a cambiar de color, sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es esto, que vendría a ser la diferencia entre f de x y f de a, f de x menos f de a. Y el cateto adyacente sería este, que es la diferencia entre x y a, o sea, x menos a. Entonces, bien, la pendiente de la recta secante que pasa por P y por Q es esta expresión que está acá, f de x menos f en a sobre x menos a. Si yo ahora, en lugar de tomar este puntito Q que está ahí, tomo otro punto Q que está acá, la pendiente va a ser la misma, porque si este punto rojo tiene su x y su f de x, para encontrar la recta secante, ahí, para encontrar la pendiente de la recta secante, también uso esta expresión. Y si ahora en lugar de tener este punto Q me acerco un poco más y pongo otro punto Q y uno el punto P con el punto ese otro Q verde, también tengo otra recta que es secante, y para encontrar la pendiente de esa recta secante también uso esa expresión. Ahora, si yo voy repitiendo ese proceso y voy acercando el punto Q al punto P, miren este gráfico que está acá. El punto Q se puede acercar tanto, que en la recta secante, en realidad, se convierte en otra recta que tiene nombre recta tangente. Cuando el Q se va aproximando al P, esa recta secante se va a convertir en la recta tangente. O sea, cuando Q tiende al punto P. ¿Bien? Y bueno, pero la cosa es, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el punto Q tienda al punto P? A ver, vamos a borrar un poco. Si yo miro en este gráfico, ¿qué es lo que tiene que pasar para que este punto Q tienda al punto P? Sería lo mismo que pedir que la X tienda al número A. Cuando la X tiende al número A, el punto Q tiende al punto P. Entonces, esta pendiente, que es la pendiente de las rectas secantes, el límite de estas pendientes, cuando la X tiende a la A, es la que se considera la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto A, f de A, en el punto que le pusimos de nombre P. Entonces, ¿cómo se hace para encontrar la pendiente de la recta tangente al gráfico de la curva?
se resuelve este límite, se hace este límite. El límite cuando x tiende al número a de f de x menos f en a sobre x menos a. Y a la recta que tiene como pendiente este valor se la llama recta tangente. ¿Está bien? Es la recta, entonces, la definición. La recta tangente a la curva igual a f de x en el punto a f de a es la recta que tiene al p como punto de paso y tiene pendiente igual a este límite. F de x menos f en a sobre x menos a. Donde a tiene que ser un número del dominio de la función, porque es un puntito del gráfico. ¿Está bien? O sea, es un numerito particular del dominio. Vamos a ver si está planteado un ejemplo. Dice, encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x al cuadrado en el punto 1, 1. O sea, yo acá tengo una función. ¿Cuál sería la función? X al cuadrado. ¿Y cuál sería el número a? Si yo tengo el punto. Acuérdense que antes el punto era a, f en a. Y ahora entonces, si me dan este punto, ¿quién sería el a? El a sería el número 1. Entonces, tengo la función, tengo el a, y para encontrar la pendiente, uso lo que decía la definición. Era el límite. Cuando x tendía a la f de x menos f en a sobre x menos a. Eso decía la definición. Fíjense que acá en el libro directamente reemplazamos a la a por el número 1. Entonces es el límite cuando x tiende al 1 de f de x menos f en 1 sobre x menos 1. Bueno, ahora reemplazamos. ¿Quién es f en 1? F en 1, si nuestra función es esta, f en 1 es 1. ¿Quién es f en x? F en x es x al cuadrado. O sea, tengo que resolver este límite. Si ese límite existe, entonces va a ser la pendiente de esta recta tangente que me están pidiendo. Pero puede ser que alguna vez intentemos hallar el límite y resulta que no existe. Entonces, en ese caso, quiere decir que no podemos encontrar la pendiente de esta recta. Quiere decir que no hay recta tangente en ese punto que me están pidiendo. ¿Está bien? Vamos a continuar porque acá me parece que sí hay. Porque para resolver este límite, que creo que lo hicimos un montón de veces ya, porque siempre aparecía entre los ejemplos, lo que hago es factorizar el numerador, ¿no? O sea que voy a hacer diferencia de cuadrados, es esto, entonces hago el producto de x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. Entonces este y este lo simplifico. Entonces queda el límite cuando x tiende al número 1 de x más 1. Directamente lo reemplazo y me da 2. ¿Quién es 2? ¿Qué es 2? La pendiente de la recta tangente a la parábola en el punto 1, 1. ¿Cómo hago para construir la ecuación de la recta? Tienen que recordar una ecuación que era punto pendiente, que si ustedes tienen el punto A, f de A, tienen la pendiente M, entonces la ecuación la construyen así. Hacen I menos F en A igual a la pendiente por X menos A. De esta manera construyen la ecuación de una recta cuando conocen el punto y cuando tienen la pendiente. Fíjense qué es lo que está hecho acá, ¿no? Dicen I menos F en 1, que vale 1. Igual a 2, que es la pendiente que encontramos recién, por x menos a, que es 1. Si la dejan así, está bien, ¿eh? No hace falta llevarla a la explícita. Si la dejan expresada de esta manera, ya está. No hace falta continuar. Entonces, cada vez que ustedes tengan que encontrar la ecuación de la recta tangente al gráfico de una curva, tienen que encontrar primero la pendiente. ¿Cómo se encuentra la pendiente? Usando la definición, que es el límite. Bueno, en realidad la definición, la tenían acá, ¿no? Usando esta definición. Pero resulta que se puede hacer un razonamiento similar y encontrar otra manera de expresar a la pendiente de la recta tangente. ¿Por qué?
Porque podemos pensar en un dibujito como este. El mismo gráfico, el mismo punto, AFNA, pero ahora al otro punto del gráfico lo puedo expresar de otra manera. Puedo pensar que a la A le sumo un H para obtener otro valor, para obtener otro punto del dominio. Y entonces voy a tener este puntito en donde va a estar construido como la imagen de ¿quién? La imagen de A más H. Y este puntito que está acá, que se llama Q, tiene como X, tiene el A más H. Y como su compañero Y es la imagen de A más H. Entonces, de nuevo, si quiero encontrar la pendiente de la recta secante que pasa por P y por Q, hago la tangente de este angulito, que es cateto opuesto, que es esta diferencia, es F de A más H menos F en A, que es lo que tienen escrito acá, dividido el cateto adyacente, que justamente es la distancia esta, que es H. O sea, estoy haciendo el mismo razonamiento, pero ahora escribiéndolo diferente. Entonces, con el mismo razonamiento de antes, la pendiente de la recta tangente que le ponemos de nombre M es el límite cuando el punto Q tiende al punto P. ¿Sí? Voy a borrar un poco. ¿Cuándo el punto Q tiende al punto P? Ahora con esta nueva notación. Cuando este punto tiende al punto A. Pero ¿cuándo sucede eso? Sucede cuando la distancia va tendiendo a cero, o sea, cuando H va tendiendo a cero. Entonces, la pendiente de la recta tangente, se puede conseguir haciendo el límite cuando H tiende a cero, porque de esa manera el punto Q tiende al punto P, de las pendientes de las rectas secantes, que era F de A más H menos F en A sobre H. Quiere decir que esto me da el mismísimo resultado que hacer el límite cuando X tiende a A de F en X menos F en A sobre X menos A. Lo puedo hacer de cualquiera de estas dos maneras y me va a dar el mismo resultado, porque es la pendiente de la recta tangente. Ustedes eligen la que ustedes quieran, una o la otra. No hay ningún problema por eso. La que les resulte más cómodo, ustedes la usan. Debajo van a ver que hay un ejemplo que se los dejo a ustedes, donde usa esta otra fórmula, ¿no? Pero no, es lo mismo. Después mírenlo si tienen ganas. Ahora pasamos a otro subtítulo. El subtítulo dice velocidades. Velocidades. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el gráfico de una función, el gráfico de una y, que sea una f de t, que dependa del tiempo, o sea, una función que me dé la posición de una partícula con respecto al tiempo. Una función f de t. Fíjense que acá, en este caso, si se trata de una posición a través del tiempo, el tiempo siempre es positivo, entonces fíjense que acá esta parte ni la consideramos, la parte del tiempo negativo no existe en esta situación. Si nosotros estamos parados en un punto, ¿no? En un momento, en el tiempo A, estamos a un determinado cantidad de metros, ¿no? Entonces, si transcurre un determinado tiempo y estamos acá, en otro lugar, ¿no? Entonces ahora estamos en otra posición. Y yo quiero calcular la velocidad promedio, ¿no? En este intervalo de tiempo, cuando pasó H horas o H segundos, lo que fuera, ¿no? Cuando pasó H horas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago para calcular la velocidad promedio? Siempre en general es lo que recorrí dividido el tiempo que tardé, ¿no? Cuando uno calcula la velocidad promedio. O sea, el desplazamiento dividido el tiempo. Así se calcula la velocidad promedio. Entonces, si yo en el instante A estaba en este lugar, que era F en A, y en el instante A más H estaba en este otro lugar,
lo que me desplacé, o sea, lo que recorrí, en realidad es esto. Es la diferencia entre F en A más H y F en A. Ese sería el desplazamiento. ¿Está bien? Y el tiempo que usé fue H. Y el tiempo que tardé fue H. O sea, la velocidad promedio es este cociente. Está acá. Si yo ahora en realidad quisiera calcular la velocidad exactamente en el tiempo A, ¿no? En el instante A, puedo razonar de la misma manera que razonamos cuando hicimos la pendiente de la recta tangente. Esto, fíjense que no es otra cosa que pensar también en algo parecido a las pendientes de las rectas secantes. Entonces, el límite cuando Q tiende a P de las velocidades promedios es la velocidad instantánea. O sea, es el límite de las velocidades promedios de cuando P tiende a Q. ¿Pero cuándo P tiende a Q? Cuando H tiende a 0. Es decir, que la velocidad instantánea se puede calcular haciendo el límite cuando H tiende a 0 de F de A más H menos F en A sobre H. Que si lo pensamos como habíamos visto anteriormente, si pensamos en el gráfico de la función, sabemos que este límite me daba como resultado la pendiente de la recta tangente. Es decir, yo tengo una función. Si yo lo pienso gráficamente, este límite me da como resultado la pendiente de la recta tangente al gráfico de esa función en el punto A, F en A. Si yo pienso que esa función que tengo es la posición de un objeto con respecto al tiempo, entonces este límite me da como resultado la velocidad exactamente en el instante A. ¿Sí? O sea, ese límite tiene dos interpretaciones, ¿no? Que a su vez, si yo pienso en una función cualquiera, ese límite se define como derivada de la función en el número A. Si yo no uso interpretación, nada más pienso en el límite, en el resultado de este límite, ese número se llama derivada de una función f en el número A. Si existe, por supuesto, ¿no? Entonces, si yo pienso en una interpretación geométrica, gráfica, ¿no? Ese límite es la pendiente de la recta tangente. Si yo pienso en una interpretación física, ¿no? Y pienso que la función es la posición de una partícula con respecto al tiempo, ese límite me da la derivada instantánea en A, ¿no? Y si lo pienso nada más que como una función real, ese límite me da la derivada de una función en ese número. ¿Está bien? Ahora, para calcular derivadas, tengo que resolver ese límite. Ojo, que también podía hacerlo de otra forma, ¿se acuerdan? Podíamos hacerlo cuando x tiende a A, f en x menos f en A sobre x menos A. Se puede calcular de cualquiera de las dos formas. ¿Está bien? Ustedes elijan. ¿Y sigue siendo la derivada? Claro, sigue siendo la derivada porque tenía la misma interpretación. Era el mismo resultado, ¿no? Es la derivada de la función en el número A, que es también, como interpretación, es la pendiente de la recta tangente. Y también resulta que si la función es la posición de una partícula con respecto al tiempo, es la derivada instantánea, ¿no? O sea, tengo tres cosas dando vuelta con la misma expresión. ¿Sí? Acá está aclarado que también... y tenemos una notación, fíjense. La notación que tenemos es esta. Es la F con un prima arriba, así. F prima en A. ¿Está bien? Así. Que también, bueno, como decía antes, se puede hacer de esta manera. Bueno, fíjense el ejemplo 4. A ver. El ejemplo 4 me pide: encuentre la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado menos 8x más 9 en el número A, me dice, en el número A. Si no me da un número especial.
Y me dicen el número A cualquiera, así que bueno, vamos a calcularlo. Acá en el libro, fíjense que hace esta, la del H. Bueno, vamos a mirar. ¿Quién era nuestra función? Nuestra función era, a ver que la pongo un poquito más arriba, ahí. Ahí está, la función es x al cuadrado menos 8x más 9. Bien, entonces primero, para encontrar la derivada escribimos la definición. Ahora reemplazamos todo de acuerdo a nuestra función. Esta es nuestra función. Así que en lugar de f en a, vamos a poner nuestra función, pero en el lugar de la x ponemos la a. En lugar de f de a más h, en el lugar de x ponemos a más h. En el lugar de la x ponemos a más h. Entonces, comenzamos. A más h al cuadrado. Menos 8 por a más h. Más 9. Menos. Ahora todo f en a. Entonces, a al cuadrado menos 8a más 9. Todo sobre h. Bueno, ahora podríamos acá, en este cuadrado, que es el cuadrado de un binomio, podemos justamente usar la formulita conocida, que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Menos, acá hacemos distributiva, menos 8a menos 8h, más 9. Y acá distributiva del menos, así que menos a al cuadrado más 8a menos 9. Y nos fijamos, a ver, hay muchas cosas que se van, por ejemplo. A al cuadrado con el a al cuadrado se nos va. ¿Qué más? El 9 con el 9, ese se nos va. ¿Qué más? El 8a con el 8a también se fue. O sea que lo que quedó es 2ah, h cuadrado, menos 8h sobre h. ¿Puedo resolver este límite? El límite cuando h tiende a 0, y ya me doy cuenta que no. Porque tengo en el denominador h, o sea, no puedo reemplazar al h por 0. Entonces sigo. Me doy cuenta que en todos los términos del numerador hay h's. Así que saco h como factor común. ¿Sí? O sea, saco h como factor común y ¿qué tengo? 2a más h menos 8 sobre h. Simplifico las h y me queda nada más que 2a más h menos 8. Y ahora no tengo ni un problema en reemplazar a la h por el 8, por el 0 digo, y me queda que el resultado es 2a menos 8. 2a menos 8. Esa es la derivada de la función f en un número a. ¿Sí? O sea, esto que está acá es la derivada en un número a. Es decir, si yo quiero calcular la derivada en el número 1, ¿qué voy a hacer? 2 por 1 menos 8. ¿Sí? O sea, me va a quedar menos 6. ¿Sí? Está bueno eso de calcularlo en una general y después cuando quiero en una particular lo reemplazo. ¿Está bien? Profe, disculpe. Ese trabalengua que usted no acaba de decir es. Sí, porque es que está complicator. ¿La derivada es lo mismo que la pendiente de la recta tangente? Sí. Y es lo mismo que la velocidad instantánea. Ah, Sí. ok. Que cuando a mí me hablan de derivada es lo mismo que si me dijeran velocidad instantánea o pendiente de la recta tangente. Exactamente. Sí, es porque es que a mismo. veces a uno le cambian las palabras y termina no haciendo nada. Bueno, y ahora vamos a ver que es lo mismo que otra cosa más, que se llama razones de cambio. Cuando yo tengo una función cualquiera, f, lo voy a hacer más sencillo de lo que está ahí. Cuando yo tengo una función f cualquiera y estoy en un intervalo cualquiera, por ejemplo, x1, x2, así, tengo una función, cuando yo hago la razón de cambio, o sea, el incremento también se puede decir, razón de incrementos. Razón significa división. Entonces yo tengo una división de cambios. ¿Cómo cambia la y? ¿Cómo cambia la x? La y cambió de este lugar, que era f de x1, cambió a este otro lugar, f de x2. Y la x cambió de x1 a x2. Entonces, esta razón de cambios,
o sea, cómo cambió la y, dividido cómo cambió la x, se llama razón de cambio promedio. Cuando yo calculo el límite de esa razón de cambio, cuando la x2 tiende al x1, se llama razón de cambio instantánea. Y termina siendo lo mismo que la derivada, que la velocidad, que la pendiente de la recta tangente. Todo lo mismo, ¿no? Pero agregamos algo más. Es una razón de cambio. Una razón de cambio instantánea. Pero es más de lo mismo, ¿no? Después, si quieren, pueden mirar los ejemplos que están acá, no hace falta, ¿no? Pero con esto terminamos esta sección 2.7, que la vamos a seguir en la otra sección, porque la otra sección hace referencia a esto, ¿no? Es como seguir con lo mismo, no se preocupen, ¿no?